noches, nosotras somos Dos con Todo. Buenas noches, Montserrat Antunes. ¿Qué tal, Dulce Olvera? Estamos listas ahora sí con la información para este 22 de octubre. Así es, 22 de octubre, este martes, con un poquito de frío, pero nosotras con chamarras uniformadas, sin pensarlo. Sin querer nos pusimos las de sin embargo. Así es. Bueno, esta noche la Sedena en un comunicado ha confirmado 19 muertos luego de que detuvo a El Max, un personaje relacionado con el Mayo Zambada. Y del lado del Senado, en torno a todos estos temas de las reformas constitucionales, pues el día de hoy el senador Adán Augusto López presenta esta iniciativa para blindar las reformas constitucionales, ya no a nivel solamente de ley de amparo, como les explicábamos el día de ayer, sino a nivel constitucional. Se espera que el día de mañana se vote en comisiones, se discuta y se vote en comisiones. Y en la sección de Dos con Todo, Mon. Así es, hoy vamos a hablar sobre qué está pasando con el paro al Poder Judicial. El paro en el Poder Judicial. Conversamos con algunas personas que se acercaron a los juzgados federales para saber cómo seguir con sus casos, y también hay información de la vocera de los trabajadores del Poder Judicial. Va a estar muy bueno, quédense, bienvenidos, pausa y arrancamos. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotras en este martes 22 de octubre. Y vamos a la sección al hilo precisamente con este comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmando lo que a lo largo del día medios, sobre todo locales, daban cuenta. Bien, en este comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional hizo del conocimiento de manera preliminar, todavía es preliminar, que el 21 de octubre del presente año, es decir, el día de ayer, el Ejército aseguró a un generador de violencia, así lo califica. También aseguró un inmueble, armamento, equipo táctico y vehículos en la comunidad rural de Plan de Oriente, a 11 kilómetros al este de Culiacán, Sinaloa. Ustedes saben perfectamente que Culiacán y alrededores allá en esta entidad, pues lleva ya casi 2 meses con enfrentamientos entre estas células del cártel de Sinaloa, entre los Mayitos y entre los Chapitos, y en este marco también la Sedena, las Fuerzas Armadas, por orden de la presidenta y jefa de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, está el denominado Plan de los 100 días, incluyendo pues operativos. Como resultado de estas acciones para fortalecer este plan, se detuvo a Edwin Antonio N., alias El Max, a quien la Sedena está identificando como el presunto jefe de una célula delictiva afín a la facción Mayo Zambada del Cártel del Pacífico. Insisto, están en el enfrentamiento entre los del Mayo Zambada y los cercanos a los Chapitos. Durante este evento, ojo aquí, se registró una agresión contra el personal militar por más de 30 individuos integrantes de esta célula y la escolta cercana del detenido, el Max, siendo repelida por las fuerzas federales en defensa de su integridad física, y entonces resultó con 19 agresores fallecidos, es decir, en este enfrentamiento entre personal militar y presuntos delincuentes. Los presuntos delincuentes fueron quienes resultaron fallecidos, 19. El resto de los que estaban en este enfrentamiento se dieron a la fuga. En este hecho, el personal militar actuó con estricto apego al Estado de Derecho, dice la Sedena, y completo respeto a los derechos humanos y a la ley nacional sobre su uso de la fuerza, dice la Sedena. Además, en el lugar se aseguraron 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas, un fusil Barrett, múltiples cartuchos de diferentes calibres, 13 chalecos tácticos, 9 cascos balísticos y 7 vehículos. Finalmente, en este comunicado, la Sedena da cuenta que el detenido, el Max, y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa, para determinar su situación jurídica. Simplemente, enfatizar que este enfrentamiento, que resultó en 19 presuntos delincuentes fallecidos, asesinados, está este tema de que en Sinaloa y municipios aledaños pues llevan ya casi 2
meses en enfrentamientos con la ciudadanía, pues con incertidumbre, con autoconfinamiento y además pues con un gobernador, Rubén Rocha, pues cuestionado por este tema de la Fiscalía de Sinaloa, el tema de la Fiscalía General de la República y el tema de lo acontecido en torno al ex rector de la UAS y también a la detención del Mayo Zambada. Todavía sigue esa sombra sobre el gobernador. Así es, Dulce, y destacar acá también el dato de que este operativo lo realizó la Sedena el día de ayer, el 21 de octubre, por eso ya se había informado desde esta mañana sobre personas que resultaron asesinadas después del operativo, y hoy se confirma, ya más tarde, que fueron 19, pero se realizó ayer este operativo. Nada más para dejar ahí el dato por si ya habían visto información en algunos de los medios locales. Y Dulce, esa es la información más actualizada que tenemos hasta el momento. Y si te parece, cambiamos de tema. Vámonos a algo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, con lo que están pronosticando, lo que se prevé de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, este tribunal publicó hoy, el martes 22 de octubre, un proyecto en el que instruirá al Instituto Nacional Electoral a continuar con la organización de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces. El magistrado Felipe de la Mata, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, planteó que es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE. El proyecto surge como respuesta a las 140 órdenes de jueces que recibió el INE para detener estos comicios. Ante este contexto, el INE planteó una consulta al Tribunal Electoral para determinar si debía o no detener la organización, preparación y el desarrollo de la elección judicial. De eso les informamos desde la semana pasada, acá. Sin embargo, y también en Dos con Todo, sobre la petición que estaba haciendo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, había planteado esperar a lo que resolviera el Tribunal Electoral para saber si podían o no continuar con los preparativos de esta elección judicial. Bueno, el magistrado de la Mata Pizaña argumentó también que la elección de ministros, magistrados y jueces es un mandato expreso en la Constitución después de la reforma judicial, por lo que el INE se encuentra impedido para detener esta elección. En el proyecto que se perfila para ser discutido en la sesión que está programada para este 23 de octubre, se lee lo siguiente. Esta Sala Superior considera que los actos vinculados con el desarrollo y organización del proceso electoral para la renovación de los poderes de la Unión no pueden detenerse por parte de la autoridad electoral, dado que devienen de un mandato y atribuciones expresamente conferidos por la Constitución. En ese sentido, es constitucionalmente inviable detener la implementación de los procedimientos electorales a cargo del INE, en tanto existan norma que es constitucional. También el magistrado recordó que la Sala Superior estableció que por disposición constitucional y legal en la materia electoral no procede la suspensión de los actos electorales con motivo de la interposición de medios de impugnación de estos amparos. Y es lo que platicábamos antes de entrar acá en vivo, ¿verdad, Dulce? De las dudas que había desde el INE, si seguir o no, incluso con la organización y con estas mesas de trabajo que la semana pasada precisaba Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, que no podían avanzar en estas mesas para definir cómo se organizará la elección de jueces programada para junio del 2025 si no tenían una respuesta de parte del Tribunal Electoral. Así es, justamente la semana pasada estaba la duda de qué verbo utilizar en cuanto a la situación en la que estaba el Consejo General del INE. Se aceptó por parte de la consejera presidenta electoral del INE que se utilizara suspensión, es decir, ellos venían de unas vacaciones, la semana pasada retomaron sus actividades, se fueron de vacaciones porque estaban esperando que el Tribunal Electoral le dijera qué hacer en medio de estas más de 100 quejas presentadas directamente en el INE y además de las suspensiones
derivadas de juicios de amparo presentadas por la oposición y por trabajadores del Poder Judicial en contra de la ahora norma constitucional. Ahora, lo importante es que ya se empiece a desahogar este tipo de obstáculos una vez que este proyecto del magistrado se discute en el pleno del Tribunal Electoral. Ya podrá saber el INE cuándo empezar, ahora sí, a organizar todo lo que las leyes secundarias de esta reforma al Poder Judicial le piden que haga. Y no es cosa menor, ya el Senado se encargó de la insaculación, pero el INE tiene que detallar bastantes cosas, no solo el tema de la asignación de casillas, sino sobre todo cómo se van a presentar las boletas ante diversos candidatos y opciones. Y el tiempo corre, Mon, y justamente aquí tengo las fechas clave para lo que se tiene que hacer, tanto del árbitro electoral que tiene que organizar y que podrá hacerlo una vez el Tribunal Electoral lo determine. Al menos este proyecto plantea que sí le va a dar permiso, pero falta que todo el pleno del Tribunal Electoral lo aborde. Bien, lo que ya podemos palomear, 16 de octubre, Senado emitirá la convocatoria. Así fue, después de la insaculación realizada un fin de semana anterior. 31 de octubre, en unos días, cada poder de la Unión deberá integrar su respectivo comité de evaluación. Esta semana les informábamos que al menos el comité de evaluación por parte del Poder Legislativo ya se está cocinando entre el senador Gerardo Fernández Noroña y el diputado Ricardo Monreal, y el martes que viene el pleno de la Cámara de Diputados ya estaría discutiendo a los integrantes que van a integrar este comité de evaluación. Acuérdense, una figura fundamental para la elección de juzgadores por parte de la ciudadanía, porque el comité de evaluación se va a encargar de palomear quienes sí cumplen los requisitos y quienes sí son idóneos para aparecer en la boleta. Del 5 al 24 de noviembre se inscribirán estos interesados en participar. El 5 de noviembre se dará pública la lista de inscritos. Ahí termina este año 2024. Después, 31 de enero, fecha límite para revelar la idoneidad por parte de los comités de evaluación, no solo del Poder Legislativo, sino del Judicial y del Ejecutivo. Cada uno de estos tres poderes tiene que crear su propio comité. 4 de febrero harán públicos los nombres de los mejores perfiles para ahora sí pasar de aspirantes a candidatos. El 6 de febrero será otro sorteo para determinar a los candidatos finalistas a jueces y magistrados, es decir, después de que los comités de evaluación filtren los mejores perfiles, de esos perfiles se va a volver a sortear para que sean menos los que aparezcan en ya las boletas que usted tendrá acceso el próximo junio. 8 de febrero, cada poder de la Unión aprobará esta lista de candidatos e informará al Senado. Finalmente, 12 de febrero, el Senado entregará los listados al INE para la elección, y entonces ahí tiene el INE desde febrero hasta antes de junio para determinar cómo van a ser las elecciones. Bueno, para este entonces ya tendrá que definirlo, pero es cuando el INE entra como tal, digamos, en acción. Pero no va a poder hacerlo si el Tribunal Electoral no define si puede o no en estos próximos días en sesión del Pleno. Así es, Dulce, y pues también recordar que estás entre las actividades que estaban en pausa, que están todavía en pausa en el INE. Ya explicabas la cuestión de las reglas que van a seguir. También está, por ejemplo, pues cuestiones como cómo será la capacitación de las personas que van a estar en las casillas. Ese es uno de los pendientes que no puede avanzarse hasta que no se resuelvan estos procesos que se han presentado ante el Tribunal Electoral. También importante recordar, Dulce, que desde el 17 de octubre, cuando la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, anunció que estaban en espera de lo que resuelva el Tribunal Electoral, también comentó que si el tribunal resolvía que el proceso debe suspenderse de manera definitiva, pues el INE acataría la decisión. Lo que estamos viendo acá es que se prevé, al menos en ese proyecto del magistrado de la Mata, que sí avance el proceso para elegir a jueces el próximo junio del 2025. Pues ahí está el tema por el lado del árbitro electoral, tanto del INE como del Tribunal Electoral. Pasamos a la siguiente nota de esta sección de Al Hilo. Como les decíamos, esta tarde en el Pleno del Senado, el senador Adán Augusto López Hernández presentó una iniciativa para establecer ya con más claridad
que no va a proceder ninguna controversia o ninguna acción de inconstitucionalidad que tenga por objeto cancelar adiciones o reformas a la Constitución política. Este es un claro mensaje pues al modus operandi que ha venido realizando el bloque opositor de impugnar absolutamente todo lo que presente entonces el gobierno del expresidente López Obrador y ahora el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, incluyendo por supuesto el paquete de reformas constitucionales enviadas el 5 de febrero, a las cuales la doctora Sheinbaum en su calidad de presidenta electa le añadió otros. Entonces, están blindando estas reformas constitucionales, además del artículo 61 de la Ley de Amparo que ayer les explicábamos, que resulta que surgió entre 2011 y 2013 para entonces que el PRI y el PAN blindaran las reformas estructurales neoliberales de Enrique Peña Nieto, principalmente la energética. Bien, a la par de esto que hacían en el Senado, allá en la Suprema Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca admitió 5 acciones de inconstitucionalidad. Hasta la fecha todavía es posible porque el día de hoy solo se presentó la iniciativa, falta que se aprueben comisiones tanto en Senado como en diputados. Entonces el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca ya admitió 5 acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial que en su momento fueron promovidas por partidos políticos como el PRI y el PAN. Esto lo que significa es que la Suprema Corte apenas va a empezar ya a analizar la constitucionalidad o no de esta reforma, la validez o no. Todavía no definen, esto va a ser determinado por un proyecto del ministro Alcántara Carranca, propuesto por el presidente López Obrador y que después se ha manifestado incluso personalmente en protestas en calle contra la reforma al Poder Judicial. Pero el proyecto que presente pues va a tener que ser discutido en el Pleno de la Suprema Corte, actualmente con una mayoría de ministros en contra de la reforma al Poder Judicial, comandados por supuesto por la ministra presidenta Norma Piña. Entonces, volviendo al Senado, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución, les advirtió desde el Pleno el senador Adán Augusto, no le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo. Particularmente lo que van a reformar son los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución Política. Este proyecto de decreto también fue suscrito por el senador Gerardo Fernández Noroña, también presidente del Senado, y del lado de la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien adelantó esto por la mañana, y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, todos de Morena. Ante este anuncio ya desde el Pleno del Senado hubo reacciones por parte de los senadores tanto del PRI como del PAN. Ellos rechazaron esta iniciativa, la califican de autoritaria y ojo con esto de poner en riesgo los derechos humanos. En un momento más hablamos de este tema. Leo Alejandro Moreno, ustedes lo ubican perfectamente bien, dirigente del PRI, que hasta el momento podría serlo hasta 2028, pero también senador. Y él dice, lo que hoy pretende el oficialismo es una locura de cómo pretende atropellar el proceso, de cómo se debe llevar el proceso legislativo. Esa fue la crítica de Alito por parte del PRI. Por parte del PAN, Guadalupe Mungía, quien es la coordinadora de senadores, calificó como delicada esta iniciativa. La leo. Tal pareciera que cualquier reforma solo por el hecho de ser aprobada por la mayoría oficialista ya es inimpugnable. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, pues ya la pusieron en la Constitución y hay medios de defensa hasta el momento. Con esta medida lo que se busca es establecer un régimen autoritario. Esta no es una reforma constitucional, es una expresión del autoritarismo, es la crítica de Acción Nacional. Y justamente, pues en el mundo de Twittermon, pues abogados y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos pues han puesto un énfasis en este tema de la modificación al artículo primero constitucional. Toda esta reforma abunda el 103, 105, 107 y el primero. No sé si Luis nos puede, por favor, proyectar justamente este comparativo de particularmente el artículo primero, por el cual están dando el grito en el cielo en Twitter los abogados y, por ejemplo, el Centro Pro. Actualmente, el artículo primero dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Los derechos humanos, piensen pues todo lo
todo lo básico, derecho humano al agua, derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Qué otros, Mon? A vivir en espacios libres de violencia, por ejemplo. Exacto. Bueno, son ejemplos. Eso es actualmente. Lo que se está proponiendo y que se prevé que el día de mañana empiece a discutirse en comisiones en el Senado y luego suba al Pleno, es esto en negritos. O sea, sí se estaría basando en la Constitución y también en tratados internacionales, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio del famoso control de convencionalidad o que alguien presente pues recursos en contra, Mon. Así es, Dulce, son de estos llamados también que, como bien mencionas, están haciendo organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ellos comentan esta tarde en su cuenta de X la reforma que se ha propuesto en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales modifica el artículo 1 de la Constitución que tanto costó alcanzar y que es clave para incorporar los tratados internacionales que más protegen a las personas. Por eso es que lo están calificando como un retroceso para los derechos humanos. Es parte de las posturas que se están dando a conocer hoy previo a que se discuta en el Congreso. Y justamente mañana se prevé que en Comisiones Unidas y de Puntos Legislativos, donde no solo hay integrantes de Morena, sino de otros partidos, pues empiece a discutir y seguramente veremos intervenciones al respecto, particularmente este tema de derechos humanos. Y Rodolfo Sala nos está preguntando desde cuándo Alito Moreno se preocupa por los derechos humanos, pero bueno, este tema rebasa a Alito y fue tema bastante dentro del mundo tuitero, más allá de los troles conocidos. Sí, Dulce. Sí, me hizo reír Rodolfo con su comentario, pero además, Rodolfo, además de Alito, pues están estos pronunciamientos de las personas que se dedican genuinamente desde hace muchos años a defender los derechos humanos, que están llamando la atención de esta reforma, a la que hay que ponerle más atención, Dulce, con la discusión que va a seguir en las próximas horas. Sí, iba a decir días, pero no, ya en horas. Uh-huh. Y vamos, Dulce, con otra información. Les vamos a pasar también aquí un fragmento de un video que desde muy temprano se estuvo moviendo en redes sociales y que también pues generó reacciones de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata pues de este video en donde vemos al ministro Ortiz Mena en un conversatorio en Harvard y bueno, las reacciones que generó lo que comentó sobre la reforma al Poder Judicial. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las burlas que se desataron en este evento en Harvard cuando el ministro Alfredo Gutiérrez Mena habló sobre los requisitos para la elección de jueces, magistrados y ministros. El ministro Gutiérrez Mena dijo ayer durante este evento en la Escuela de Derecho de Harvard que los requisitos para la elección del Poder Judicial son tener un promedio de 3 y 5 cartas de recomendaciones de vecinos, lo que desató las risas de los que estaban en este evento. Podemos escuchar lo que comentó ayer el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. The Autonomous Electoral Institute. And this all came to what appears to be a halt last month. The Congress, the new Congress, which was overwhelmingly won by a single party, just reformed the Constitution, and now all sitting federal, district court, and Supreme Court justices will have to be elected. This means an election of over 1,700 judges. It is the end of this era, this constitutional court era. Secondary laws are still to be enacted, so I do not want to give my opinion as to whether these will pass constitutional muster. We will see in the coming months. But this is a very dramatic change. At the very least, it will,
we will have an enormous period where the courts will not be predictable, because all justices, all district court judges, and all circuit court judges will have to be elected. Now, the requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, are, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now. And 5 letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court, provided you win an election. Bueno, y lo que respondió hoy la presidenta Claudia Sheinbaum desde su conferencia en Palacio Nacional fue: nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión y la elección de juezas, a mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria y a todos los mexicanos también. También destacó: entonces será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Y hablábamos acá fuera del aire, Dulce, de quién hace estas declaraciones en la escuela de Harvard, y es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Simón, dentro de Estudio B, pues ya lo saben, hacemos el close-up, y en septiembre pasado nos tocó analizar uno por uno de los 11 ministros de la Suprema Corte, y recordé pues que precisamente es uno de los defensores de la famosa evasión fiscal, e incluso él trabajó en el SAT, la famosa puerta giratoria. Leo un fragmento de este close-up. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena refleja cómo se cobija la élite político-económica desde la Corte. Ortiz Mena trabajó en el SAT durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Fue administrador general jurídico y luego administrador general de grandes contribuyentes. Ya como titular del SAT de 2008 a 2012, durante el gobierno de Calderón, condonó el pago de impuestos por 392,000 millones de pesos a 9,000 grandes contribuyentes, entre ellos una aerolínea. En su momento así lo informó la revista Contralínea. Posteriormente, este ahora ministro fue propuesto por Calderón y ratificado para el Senado para ministro de la Corte de diciembre de 2012 hasta 2027, aunque se le atraviesa pues este tema de las elecciones. Tiene pase automático para contender en la elección, pero lo que no puede evitar es ser electo. O sea, va a tener que presentar estas cartas de vecinos que él quiso ridiculizar en frente de los investigadores de Harvard. Antes, el egresado de la UNAM y Harvard, de hecho, pues también por eso andaba ahí, trabajó en el sector privado en firmas de abogados nacionales e internacionales, entre ellas una firma fiscal. En enero de 2023, un día después de que tomó la presidencia la ministra Norma Piña, dijo el entonces presidente López Obrador lo siguiente sobre este ministro. Ese ministro fue antes de ser funcionario público encargado de un despacho fiscal que defendía empresas extranjeras. Luego entra con Fox como director jurídico del SAT, la puerta giratoria. Yo no sé si entonces este señor era el director jurídico del SAT, pero luego lo ponen de director de grandes contribuyentes. ¿Cómo está la estructura de recaudación? ¿Quiénes son los que deben de pagar más? Los grandes contribuyentes, los llamados grandes contribuyentes. ¿Y a quiénes se les devolvían los impuestos? A los grandes contribuyentes. Y luego, director del SAT en la época de los grandes contribuyentes y de las facturaciones falsas además. Ese es el ministro que, pues en una de sus alma maters, la Universidad de Harvard, va a seleccionar lo más ridiculizable en torno a toda la organización de la elección que apenas va a poder empezar el INE si es que el Tribunal Electoral así lo decide. Pues ahí tienen ustedes la información sobre este ministro y las reacciones que generó desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Dulce. Y podemos hablar de otro gran contribuyente, es decir, Carlos Slim, magnate, el empresario más rico de México, uno de los más ricos de América Latina. Por eso la importancia de que el día de hoy haya tenido una primera reunión larga, de bastantes horas, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Al salir, él iba conduciendo el auto. Como copiloto tenía pues al representante del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, que por cierto sí son muy cercanos. Francisco Cervantes fue propuesto para que presidiera el Consejo Coordinador Empresarial precisamente por Carlos Slim. Entonces, bueno. Ahí iban compartiendo
auto. Sí, es una muestra más de que de verdad son muy cercanos. Y bueno, ahí pues la prensa arriesgó su vida, como luego suele hacer con tal de obtener el chacaleo, y pues iban caminando a la par del auto, y esto fue lo que le preguntaron en torno a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ingeniero, ¿qué hablaron? ¿De qué hablaron? Inversiones. Inversiones conjunto con la iniciativa pública y privada. Sí. Señor Slim, ¿cómo ve la economía? Bien, muy interesante. ¿Qué anticipa para México? Con mucho potencial y mucha fuerza para cuando empecemos a hacer cosas con Estados Unidos cada vez más Bien. importantes. ¿Viene un buen año para México? No, muchos años, cuidado. Muchos años muy buenos en el futuro. Cuidado con el camión, por favor. Cuidado con el camión. Ahí está el camión. Sí. Hasta luego. Gracias, ten cuidado. Gracias. Hasta luego. Bueno, y hoy en Con Todo les hablaremos sobre el paro de labores en el Poder Judicial, cómo ha afectado a algunas personas y qué es lo que opinan las y los trabajadores del Poder Judicial. Para eso tenemos para ustedes las declaraciones que hace Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, así como los testimonios de 4 personas que se han visto afectadas por este paro de labores en el Poder Judicial. Vamos a un corte breve y regresamos con todo. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Sin embargo? Es martes y hoy toca Versus, y pues enfrentamos a lo que está en la agenda. Poder Judicial versus Poder Ejecutivo. Hay mucho derivado de la reforma al Poder Judicial, las resistencias, pero también los retos internos de Morena. Y bueno, aquí, como parece, todo se trata de interpretar. Yo la duda que tengo es dónde quedó. ¿No se supone que la ley era la ley? Aquí lo vamos a discutir. ¿Qué rol jugamos los medios, la ciudadanía en todo esto? ¿Y qué tenemos que ir pensando? ¿Qué podemos hacer? Porque el Poder Judicial parece que va a seguir y seguir y seguir. Aquí lo vamos a hablar. Ya lo sabe, Versus todos los martes a las 10 de la noche por Estudio B. El Versus que grabamos hace un ratito quedó muy bueno. Versus Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, también por Sin embargo al aire. En efecto, el día de hoy nos fuimos, primero a la ciudad judicial que está aquí en la Ciudad de México, pero resulta que a nivel local no están en paro laboral. Posteriormente nos fuimos a la sede del Consejo de la Judicatura Federal, precisamente en la sede de San Lázaro, enfrente de lo que es la Cámara de Diputados. Y ahí precisamente pues vimos cómo los trabajadores en paro todavía tienen sus lonas, sus carpas, pues ellos no lo llaman paro laboral, lo llaman suspensión parcial, y pues se ve como en los accesos llegan muchísimas personas con sus casos para preguntar cómo van, y dependiendo de si son casos urgentes o no, los tramitan. Bien, los trabajadores del Poder Judicial Federal llevan 2 meses en paro parcial laboral por su rechazo a la norma constitucional. Una suspensión que ha estado bajo críticas por recibir su salario pese a estar en paro y porque están retrasando la atención de casos judiciales no urgentes. Es decir, mientras ellos llevan su paro a 2 meses, han recibido pues bastantes críticas, principalmente también desde la presidencia, de que están recibiendo su salario pese a estar en paro y porque están retrasando la atención de casos judiciales no urgentes, afectando por supuesto a la ciudadanía. Por ejemplo, el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente: son más de 13,000 casos que están parados. En realidad, este dato lo dio la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y se basa solamente en los casos penales, que son casi 13,000 casos penales. Entonces, ante este dato de 13,000 casos penales parados, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó: ¿valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando su salario? A partir de ahí, pues fue que fuimos a esta sede de San Lázaro del Consejo de la Judicatura Federal para ver a los afectados y para ver el argumento de los trabajadores. En pantalla, por ejemplo, estamos viendo a Andrés. Él lleva su caso ahí en ese folder verde y no le dieron acceso por no ser urgente. También ahí estamos viendo a una señora que llegó con su caso y una trabajadora del Poder Judicial especializada en materia laboral, pues la atendió y la canalizó al Tribunal de la Ciudad de México, es decir, la Ciudad Judicial. Bien,
Esta tarde, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial aseguraron que sí están trabajando al dar trámite a casos urgentes, es decir, están respondiendo directamente a estas preguntas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo ayer, pero que ha reiterado en los últimos días. Están diciendo que sí están trabajando porque están atendiendo casos urgentes, pero los casos no urgentes los están diciendo váyase a esperar. En esta segunda conferencia que jueces dieron esta mañana, aclararon que pese a sus manifestaciones están atendiendo los casos urgentes, motivo por el cual continúan recibiendo su salario. Ese es su principal argumento. Yo sigo recibiendo mi salario como trabajador del Poder Judicial porque no estoy atendiendo casos no urgentes, pero sí estoy atendiendo o canalizando al menos casos urgentes en estos accesos de las sedes. En el caso de San Lázaro son varios accesos. Por ejemplo, la magistrada Adriana Ortega Ortiz en esta conferencia asegura: una aclaración, no estamos en paro, estamos en una reducción de actividades y el matiz parece menor, pero no es así, los casos sí se están atendiendo. Es decir, el paro laboral lo están llamando reducción de actividades, man. Así es, Dulce, y también en ese sentido se pronunciaron en frente de los juzgados del Consejo de la Judicatura Federal, la sede que está en San Lázaro, que es a donde acudimos. Nada más, pues para darles aquí un poco de contexto. Aquí les hemos informado en este espacio de cómo desde la agrupación de trabajadores del Poder Judicial, pues había inconformidad por la decisión que tomó el Consejo de la Judicatura Federal de entregar hace casi 10 días al Senado la lista actualizada de los cargos en el Poder Judicial para la selección que se hizo en el Senado en esta tómbola el 12 de octubre sobre los cargos que se someterían a elección el próximo 2025. Desde entonces, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial mostraron su indignación ante esa decisión que toma el Consejo de la Judicatura Federal. Por eso, hoy, desde la sede de este Consejo de la Judicatura Federal frente al Palacio de San Lázaro, Patricia Aguayo, que es vocera de los trabajadores, volvió a hablar de este pendiente que tiene el Consejo de la Judicatura Federal. Y cuando me refiero a pendiente, Dulce, hablo de la decisión que ha tomado desde el Consejo de la Judicatura Federal, pues ellas lo plantearon a no escuchar las peticiones que les hicieron, como esta de entregar la lista de los cargos pendientes. Lo que planteó, por ejemplo, es que le han compartido al Consejo de la Judicatura Federal un pliego petitorio, pues para que les garantice a ellos sus derechos laborales, ¿no? Que tengan garantizado que sus puestos estarán sin problema, que los van a conservar durante el próximo año. Pero lo que planteó fue: hay grados de avance, aunque no han quedado resueltos todos los temas que les solicitamos, especialmente el tema de acatamiento a las suspensiones de amparo otorgadas por jueces federales, porque fue una de las peticiones claramente y expresas que le hicimos en el pliego petitorio, es decir, las peticiones que hicieron al Consejo de la Judicatura Federal, y tan no las cumplieron que el Consejo le entregó al Senado esta lista de magistrados y jueces que culminó con la tómbola del 12 de octubre. Esa es parte de los planteamientos que todavía hoy Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, recordó en un mensaje que dio a medios de comunicación. Pero si te parece, Dulce, vamos a escuchar particularmente lo que comentó sobre las críticas que hacen desde la Presidencia de la República a por qué siguen recibiendo sueldos si están en paro. Esto es lo que comentó Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué opinión tiene de lo que se plantea desde la Presidencia, estas críticas a continuar en el paro mientras, la crítica es están en paro, interrumpiendo audiencias y cobrando sueldos? Es lo que dice desde la Presidencia. ¿Ustedes qué comentan como trabajadores organizados? Una nota muy sencilla. La justicia en México no se ha detenido en ningún momento, porque desde que empezamos este movimiento de suspensión de labores, hemos seguido trabajando.
Y se lo pueden venir a preguntar a los litigantes que ustedes han visto que vienen aquí y que se les atiende. Se siguen atendiendo los casos urgentes que nos atendió el Consejo. Ni un solo día hemos dejado de elaborar, las 24 horas, porque a la hora que vengan los litigantes aquí, los compañeros de las guardias les atienden. Hasta el 23 de septiembre se habían resuelto, nada más aquí en el edificio de San Lázaro, más de 10,000 asuntos. Entonces, estamos trabajando, estamos devengando el sueldo que se nos paga y nunca hemos dejado de elaborar. A lo mejor en una modalidad distinta, pero hemos seguido trabajando. Ahí está, pues justamente enfatizando por qué y contestándole a la presidenta Claudia Sheinbaum por qué siguen cobrando sus salarios, porque están atendiendo casos urgentes. María Romero nos está planteando justo una pregunta clave: ¿quién determina cuál caso es urgente y cuál no y tiene que esperar? Justo por eso empezamos a pescar a las personas que llegaban y llevaban con sus foldercitos sus casos y les decían sí o no. En la sede del Consejo de la Judicatura Federal de San Lázaro, frente a la Cámara de Diputados, aquí en la Ciudad de México, este martes trabajadores mantenían carpas con lonas y sillas como parte de su resistencia. En cada uno de los accesos hay una mesa de guardia, una mesita de guardia 24/7 según ellos, donde justamente filtran los casos de personas que acuden por respuestas sobre sus casos y les dan trámite solo si son urgentes, por ejemplo, casos de embargo de bienes o asuntos relacionados con menores de edad, también relacionados con la libertad de las personas. Pero el resto de estos casos tienen que esperar. Uno de ellos es Andrés Ledesma. Andrés Ledesma, trabajador de un despacho de abogados, acudió esta tarde de martes a entregar unas demandas de amparo de asunto laboral, pero le comentaron que sigue sin haber acceso para ingresarlas al no ser urgente. Esto fue lo que nos compartió. Bien, Andrés, ¿qué caso trajiste ahorita a la sede? No, pues nada más vine a entregar unas demandas de asunto laboral y todavía no me han recibido todavía. Me dicen que todavía no hay acceso para ingresarlas. ¿Por qué no es caso urgente? Porque todavía no hay vigencia cercana de estas demandas. Todavía están por tramitar todavía después. ¿Y cuánto tiempo lleva retrasado este caso? No, pues ya lleva más de 2 meses más o menos aproximadamente, y pues no sé todavía cuándo dan comunicado, y aparte pues vino un trabajador para entregar unas prevenciones a mi despacho y pues me dejaron esto y pues te podía venir a ver si me responden aquí, pero pues todavía no se sabe ni qué onda todavía. Ya tiene mucho que no vengo aquí, después de hace 1 mes y medio, va igual a checar porque está cerrado. Y pues sí, no sé, todavía ya tiene un buen rato y no han dicho así como que alguna aclaración y no sé, algunos trabajadores dicen que quieren trabajar del Poder Judicial y otros dicen que siguen todavía en huelga debido a lo que están exigiendo a sus problemas que tienen más que nada. ¿Y tú como afectado qué piensas de esta suspensión? Pues alargan más los trámites más que nada y pues retrasan las cosas. Es lo único que podría decir por el momento. Gracias. Bueno, Dulce, y otro testimonio que recopilamos sobre las dudas de en qué momento va el paro en el Poder Judicial es el de un abogado que nos contó que ha acudido constantemente a los juzgados para verificar si el paro terminó, porque aunque hay información desde el Poder Judicial, pues él necesita actualizaciones de los procesos en los que está representando a varias personas con denuncias por temas laborales. Él afirmó que aunque estas personas son conscientes de que sus procesos son lentos, que tardarán, pues ahora saben que tomarán más tiempo por esta decisión, ¿no? Este paro parcial que nos comentaron que mantienen en el Poder Judicial. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó afuera de la sede del Consejo de la Judicatura Federal en San Lázaro. Sí están emitiendo
comunicados el Poder Judicial de la Federación, pero los emiten cada cierto tiempo, entonces hay que venir a verificar si en efecto continúan en paro o no, aunque es un tema nacional, pero ese es el tema, por eso vine. Yo me dedico al derecho laboral, entonces sí son urgentes y no. Lamentablemente estamos acostumbrados a que las resoluciones se emitan cada año, cada medio año, entonces pues, los 2 o 3 meses que han estado en huelga pues no nos han afectado, tampoco tanto. Los trabajadores, bueno, las personas que representas, ¿cómo están? ¿Están pues pendientes? Lo saben, entonces lo entienden. Acá Diana Berríos nos está comentando la cara de desesperación del ciudadano Andrés Ledesma, que trabaja en un despacho y que ha ido y venido. Se pasan cochinos jueces haraganes nada más para defender su derecho al nepotismo. Y Gustavo pregunta, embargo de bienes, vaya negocios sucios, es uno de los casos urgentes que sí estaban permitiendo dar trámite. Justamente este martes 22 de octubre, Ariadna es una secretaria proyectista en materia laboral que le tocó estar en guardia en este acceso al Consejo de la Judicatura y ella era la que determinaba qué caso era urgente y qué caso no. Y pues justamente platicamos con ella para que nos explicara. Bien, Ariadna, cuéntanos, ahorita estamos justamente en el paro en San Lázaro, en la sede de San Lázaro. ¿Cuántos días llevan aquí? Es una suspensión de labores, no es un paro como tal. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando. Esto inició el 19 de agosto, si mal no recuerdo. ¿De qué manera siguen trabajando? Se da trámite a los casos urgentes. Aquí pueden venir los litigantes, a ellos se les determina dependiendo de la materia en la que tengan su asunto, si su caso es urgente o no. Un ejemplo de ello es cuando son embargos ya directos, se les está dando trámite. Cuando tiene que ver asuntos con menores, también se les está dando trámite. Entonces, se tiene que ver el caso en específico y si es caso urgente, se le da el trámite correspondiente. ¿A qué responderías a las personas que están señalando que es un paro pagado? No, como te comenté, no es un paro pagado porque en sí se le sigue dando la atención al público, los casos se siguen resolviendo, hay resoluciones que se siguen resolviendo, entonces no es un paro de labores, es una suspensión y los casos urgentes son los que se siguen dando trámite. Por ejemplo, comentabas que tú eres de materia laboral, por ejemplo, ¿ha llegado personas pidiendo con casos urgentes? A mí en específico casi no me han llegado, son más los casos civiles los que vienen solicitando casos urgentes. No digo que no haya en casos laborales, pero sí son más los casos civiles los que vienen ahorita aquí a preguntar. ¿Puedes por favor explicar los casos civiles que pueden ser urgentes? Como te comenté hace un momento, son los que tienen que ver ya con embargos directos, que ya les están embargando a las personas, o en su caso, vino hoy una señora respecto a unos menores a los cuales les querían quitar la patria potestad. Entonces, esos asuntos se les está dando el trámite correspondiente. ¿Y hasta el momento qué sabes sobre esta suspensión? Seguimos todavía con la suspensión. Al día de ayer sacaron un nuevo aviso. Todos los coordinadores de aquí de San Lázaro. Empezó el día de ayer y ahorita está indefinido. No tenemos una fecha en específico por la cual nosotros podamos regresar. Bueno, ahí está el testimonio de Ariadna insistiendo en que no es un paro pagado, una secretaria proyectista en materia laboral. Vamos ahora a escuchar el testimonio de Víctor Manuel Vela, a quien atendió Ariadna, y él le comentó que su caso no era urgente y debía esperar en el marco de una suspensión laboral indefinida. Aún así, Víctor Manuel Vela dijo que prefiere sacrificar que no avance en su par de asuntos para que se eche abajo, así lo comentó, la norma constitucional del Poder Judicial. Vamos a escuchar qué comentó en entrevista para Dos con Todo. Tengo un par de asuntos, uno en concurso mercantil del juzgado 10º de distrito y tengo un amparo en revisión en el 13º Tribunal Colegiado en materia civil. ¿Desde cuánto tiempo lleva? Desde agosto, del 19 de agosto. ¿De este año? De este año. ¿Y qué le dicen por este paro? Que no, que hay que esperar, que hay que esperar, que hay que esperar, que hay que esperar, porque están haciendo toda la fuerza por parte de los magistrados, los jueces federales, para que se echen abajo esta reforma, de la cual obviamente si no se llega a echar abajo por cualquier medio, ya sea por medio de un amparo o por medio de lo que están haciendo, va a perjudicar a toda una nación. Y que ojalá y que esto llegue a niveles internacionales
para que también vengan apoyos de aquí. Sí, yo soy de la mentalidad que debería pedirse el apoyo internacional. Ya finalmente, ¿qué siente que tiene que estar esperando y que no avanza? Que no avanza. Su caso. Mi caso, yo prefiero que no avance, prefiero el sacrificio de mis par de asuntos, lo prefiero a que estos sinvergüenzas salgan por la suya. Pues acabamos de mostrarles justamente las dos posturas, las dos respuestas a estas preguntas que decía el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, planteaba desde la conferencia matutina. Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. Si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios con 13,000 casos que están parados, casos penales? Pues por un lado vemos a ciudadanos, algunos de ellos litigantes, abogados que acuden a preguntar cómo van sus casos. Les responden por el lado de trabajadores, tanto en materia laboral o civil, que son urgentes o no, bajo sus propios argumentos que ahí intentan dar. Y por el otro lado, tanto desde su conferencia de prensa en Avenida Revolución, también una sede del Poder Judicial, como también en estas conversaciones que tuvieron aquí para el espacio de Dos con Todo, pues están argumentando que sí están trabajando, sí se están ganando, sí están desquitando el salario, como diría la presidenta Claudia Sheinbaum, pero solo atendiendo casos urgentes, mientras pues siguen en estas manifestaciones, en estas lonas que precisamente veíamos en los videos, Mon. Así es, Dulce, pues déjenos acá más comentarios porque estamos leyéndolos. Y mientras, Dulce, ¿qué te parece si vamos con la información de al cierre? Otra vez más. Ya es momento, justo son las 9:27 en este martes 22 de octubre. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos con la sección al cierre. Seguimos en la temporada de ciclones, Mon, y pues la tormenta tropical Cristi, que estaba muy cerca de las costas de Michoacán y Guerrero, ya se formó como huracán, todavía categoría 1 hasta el momento. Entonces se prevén bastantes lluvias en al menos 3 estados. La Conagua informó desde las 3 de la tarde que precisamente Cristi se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó a 650 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, y a 655 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Bien, pues justamente en el puerto de Manzanillo y en esta playa de Jalisco. La Comisión Nacional del Agua también previó que para la noche de este martes y todavía la madrugada de mañana miércoles esperan lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Jalisco, Nayarit, Tabasco y Veracruz, así como fuertes en Colima, Guerrero, Michoacán y Puebla, ya chubascos en la península de Yucatán, también en Chihuahua y en Durango. Para quienes nos ven en el centro, habrá lluvias aisladas en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Morelos. Pues ahí está, Dulce, la información para que se queden también al pendiente de las redes sociales, tanto de la Conagua, del Servicio Meteorológico Nacional y sobre todo de los gobiernos estatales, en donde van actualizando si se instalarán, por ejemplo, albergues, qué es lo que va a pasar. Entonces, para que estén ahí al pendientes de la información más actual. También, Dulce, es importante comentar una actualización sobre la información que les planteamos ayer de una acusación que había planteado la Fiscalía de Puebla en contra de Verónica, una mujer que se encontró un celular en las calles de Tehuacán, Puebla. Después intentó regresarlo al publicar en grupos de redes sociales pues si de alguien era ese celular. Después de eso, la Fiscalía de Puebla la detuvo y la estaba acusando por el delito de secuestro. Hubo una detención sin argumentos, con más de 10 policías, como les informamos aquí en este espacio el día de ayer. Bueno, ayer también por la noche, su abogado, el abogado de Verónica, informó en sus redes sociales que la Fiscalía de Puebla no ejerció acción penal contra Verónica Inés Barbosa. La intentaban acusar por el delito de secuestro y su abogado informó que ella ya se encontraba hasta la noche de ayer en casa. Estamos viendo una imagen
precisamente de Verónica, que ya se encuentra en casa. Ella estuvo a punto de ser presentada ante un juez de control para que le imputaran el delito de secuestro, pero pues su esposo, Alejandro Aponte, denunció en medios locales, lo informó el diario Periódico Central, la violencia que ejercieron los policías en contra de Verónica durante su detención. Se reconsideró la situación y bueno, no se presentaron cargos. Les informábamos también aquí, Dulce, que la Fiscalía de Puebla ya tenía una recomendación, al menos una recomendación reciente de la Comisión Nacional de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad de Puebla, pues también por esta acusación de intentar acusar a una persona sin sustento por el delito de secuestro. Pues enhorabuena por esta ciudadana. Y ojo con esos antecedentes de la Fiscalía. Ya para concluir, Mon, que ya son 9:31, justo Monja Sor Juana estaba diciendo que desde que comenzó el gobierno de Claudia Sheinbaum aumentaron los huracanes. Ya conocemos a Monja Sor Juana, pero doy cuenta de esto porque justamente nuestra querida Heréndira, en Gente Así, recupera esta nota del New York Times, donde señala que hay gente que ha intensificado ataques cibernéticos contra los meteorólogos estadounidenses, precisamente en el marco de huracanes, como los que pues golpearon allá en Estados Unidos, Helen y Milton, recientemente, principalmente por estos conspiranoicos y negacionistas climáticos. Entonces, pues de esto nos va a hablar, y ya vimos el ejemplo de Monja Sor Juana diciendo que desde el gobierno es que aumentan los huracanes. Bueno, esto es típico de teorías conspirativas y de negacionistas climáticos, como el propio Donald Trump. Así es, Dulce, pues de eso va el Gente Así, con el que les vamos a dejar de nuestra compañera Heréndira. Vamos a escuchar esta información. Meteorólogos en Estados Unidos reciben amenazas, los acusan de manipular huracanes. Con eso nos vamos. Gracias, Dulce, a Luis Mata, a Ilse García, a Ana Méndez, y nosotras nos vemos mañana acá en Dos con Todo. Que descansen. Ay, siempre hay gente así. Hace unos días se publicó en el New York Times un artículo en el que se denunciaba que los meteorólogos de Estados Unidos están recibiendo amenazas de muerte. ¿Por qué? Los meteorólogos apuntan que las amenazas y ataques recibidos están relacionados con las teorías conspirativas y la desinformación que ha circulado últimamente, en donde se apunta que el gobierno está creando y controlando huracanes. Y es precisamente por no promover este tipo de información que meteorólogos y hasta trabajadores de emergencia han sido blanco de este tipo de ciberataques, en donde se les ha acusado de encubrir al gobierno de Estados Unidos. La situación se agravó con el paso de los huracanes Helen, que a finales de septiembre tocó tierra como tormenta de categoría 4 en la costa del Golfo de Florida y se convirtió en la tormenta más mortífera que ha azotado Estados Unidos en casi 2 décadas. Y Milton, que azotó Florida como categoría 3, dejando a su paso al menos 14 muertos, inundaciones y decenas de viviendas afectadas. Por lo anterior, se han publicado varios estudios en los que se explica que ni los huracanes u otros fenómenos naturales se pueden crear. La agencia estadounidense AP, por ejemplo, apunta que este tipo de teorías ignoran los antecedentes climáticos que muestran que los huracanes impactan muchas de las mismas zonas en las que lo han hecho durante siglos. Y pues sí, esperemos que una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos, este tipo de teorías conspirativas desaparezcan, ya que, como señala el New York Times, las agresiones contra los meteorólogos pueden tener consecuencias graves, ya que afecta la confianza en ellos cuando se emiten avisos de alerta. Yo soy Heréndira Quintero y nos vemos en la próxima entrega de Gente Así, obvio, por Sin embargo al aire.